Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Erubiel de Jesús de las Camarena, estudiante de la Universidad Cleo actualmente, cursando la materia de psiquiatría criminal, en la cual vamos a hacer énfasis hablando sobre el tema de trastornos psicosexuales. A continuación vamos a entender. Para saber qué es un trastorno psicosexual, tenemos que saber que consisten en donde tú tienes una necesidad y fantasías sexuales intensas o recurrentes que generalmente, suponen objetos no humanos, o sea, son los que están intermedios, objetos no humanos, humillarse a sí mismo o del compañero reírse de él, o sea, cualquier causa que te cause alguna excitación, o personas que no tengan su consentimiento, puede ser personas con alguna discapacidad o algún niño o algún. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre lo que son las parafilias. Vamos a explicar cada una de estas, vamos a dar a entender y explicaremos bien qué es lo que son cada una de ellas. ¿Por qué? Porque actualmente suelen confundirse o la sociedad las suele confundir entre una y otra. Esto con base al manual de SM5 daremos explicación a las siguientes parafilias, lo que es el exhibicionismo, el fetichismo, paidofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, voyeurismo y el travestismo sexual, ¿sale? Entonces a continuación daremos a conocer cada una de estas y aprovechando vamos a explicar lo que es la disfunción sexual y daremos un ejemplo, en este caso un famoso ejemplo. Primero estamos hablando de qué es el exhibicionismo, ¿sale? El exhibicionismo es la búsqueda de placer mediante el enseñar los genitales ante sujetos que no se lo esperan. Esta es una conducta sexual anormal. La edad promedio en que se empieza a aparecer este problema es de la adolescencia, a principios de la adolescencia y al principios de la edad adulta. ¿Sale? Entonces, acompañado del trastorno, encontramos gente bipolar, trastorno de ansiedad, déficit de atención y ser una persona hiperactiva también suelen serlo. Estas personas tienden a hacerlo en lugares públicos, puertas de iglesias, escuelas. Estas personas no son agresivas, intentan mantener siempre su distancia, así como lo vemos en esta imagen. También por otro punto tenemos lo que es el fetichismo, que es la utilización de objetos inanimados como método para producir la excitación sexual. Existen diferentes tipos de fetichismo, ¿sale? Tenemos infinidad. En este caso tenemos como la sindrofilia, tricofilia, somnofilia, mecanofilia, que son todas aquellas que se desencadenan desde el fetichismo. Sale la mecanofilia, por ejemplo, es la excitación al tocar un motor. La somnofilia es la excitación de tocar a tu pareja mientras duerme. Esto puede ser de dos tipos, ¿sale? Tenemos los fetichistas, que son los menores, por así decirlo, que estas personas no sienten angustia por la necesidad, y en cambio los fetichistas obligatorios son más intensos y altamente compulsivos al realizar este tipo de actividad. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que nos da un ejemplo de los que son los fetichismos sexuales. Otra parafilia que tenemos es la paidofilia, que es la atracción o afecto por los niños. Tenemos tres definiciones en este caso, ¿sale? La primera es esa, afecto por los niños. La segunda es la búsqueda de placer con los niños. Y la tercera es actos sexuales de adultos que comprometen a niños. Se hace una enfermedad, ¿por qué? Porque ya hay un daño por de medio, o sea, le estamos dañando a niños en este caso. Estas personas suelen ser menos agresivas que violadores. Tenemos que son alcohólicas, psicópatas y personas muy antisociales. Su edad aproximadamente de que ejecutan estos actos es entre los 30 a los 40 años. Estas personas siempre mantienen su personalidad narcisista y suelen manipular o amenazar a sus víctimas para que callen o otorguen, para que no tengan que hablar. Aquí lo tenemos un ejemplo, una imagen en el cual nos da la vista la paidofilia parecida. Muy bien, para la siguiente parafilia vamos a hablar sobre lo que es el masoquismo sexual, ¿sale? Entonces, ¿qué es el masoquismo sexual? Estamos hablando de que es una persona que experimenta excitación sexual al ser humillada, golpeada, atada o sometida a maltratos. ¿Cómo es esto? Según el manual de SM5, para identificar este trastorno, tenemos que tener en cuenta que el paciente se ha excitado constantemente o repetidas ocasiones al ser humillado, golpeado, atado, maltratado, ya lo habíamos mencionado. La excitación se expresa en una forma de fantasía, impulsos intensos o comportamientos. ¿Cómo darte cuenta cuando tenemos este trastorno? Ocurre un lapso de 6 meses
con ese deseo intenso del ser humillado o ser maltratado. Aquí tenemos una imagen y un video. Porque estas situaciones, estos sujetos experimentan humillamiento a través de objetos que son... Ok, ¿y el sadismo? ¿Qué es el sadismo? El sadismo son actos en los que la persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona. ¿Cómo ponemos un ejemplo de esto? En este caso, los narcos, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando ajustan cuentas tienden a mandar videos a las personas, o a los contrarios, por así decirlo, donde ellos matan a sus adversarios. Estas personas pueden tener a un punto de excitación sexual al infligir el dolor hacia el tercero. El trastorno del sadismo sexual se puede diagnosticar en pacientes que niegan tener fantasías o deseos relacionados con esa excitación sexual desencadenada por el dolor o el sufrimiento. Hay que tener ojo aquí. El tratamiento del trastorno del sadismo sexual no suele ser tan eficaz a pesar de que lleva sus terapias. En este ejemplo podemos ver como una persona de sexo masculino es abatido por los miembros de un cártel, el mismo que en el video donde cual sufre y donde están haciendo ajustes de cuentas. Podemos ver el sufrimiento de la víctima mientras los victimarios, en este caso que es un grupo armado, estas personas ríen, gozan. En el video se ve donde están riendo, donde están gozando, donde se divierten al hacerlo. Estamos hablando de un ejemplo claro del sadismo. Una foto de cómo es que él se deja, ya que el video al parecer ya está borrado de las redes sociales. El voyeurismo. El voyeurismo es una parafilia, una forma de parafilia, pero la mayoría de las personas que tienen interés voyeurista no cumplen con los criterios clínicos de un trastorno parafílico. Porque esto, o sea, no todos los voyeuristas tienen este problema. El voyeurismo, que es mirón, que es mirar. El voyeurismo consiste en alcanzar la excitación sexual observando a las personas que están desnudas sin ropa o en una participación en una actividad sexual. Esto siempre y cuando las personas estén desprevenidas y no se percaten del voyerista que está ahí o del mirón. ¿Cómo saber cuando una persona está empezando a tener estos síntomas? El paciente se ha excitado repetidamente e intensamente observando a una persona desprevenida que está desnuda. Los pacientes actúan según a sus deseos con una persona que no acepta su consentimiento. Y esta situación ha estado presente durante 6 meses. Un claro ejemplo del voyeurismo es cuando observamos, cuando se mira, cuando una persona está en su estado íntimo. Aquí un ejemplo. Para el DSM-5, la disfunción sexual se hace referencia a un problema en el ciclo de la respuesta sexual. El dolor durante el coito comprende los siguientes trastornos: trastorno del deseo sexual, trastorno de excitación, del orgasmo sexual por el dolor, disfunción sexual debido a enfermedad médica, trastorno sexual inducido por sustancia y trastornos sexuales no especificados. Algunas causas que no favorecen a esta situación son psicológicas, que es, por ejemplo, estar enfadado, ansiedad, depresión, falta de sintonía, miedo a varias cosas, sentimiento de indiferencia, culpabilidad. Y aquí tenemos diferentes factores de los cuales son prepotentes para este caso, que estamos hablando de los factores precipitantes. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Que son todos aquí: es la disfunción previa, sexual previa, problemas de pareja, infidelidad, expectativas poco razonables sobre sexo, fallos de esporádicos, edad, depresión, ansiedad, anorexia nerviosa, experiencias sexuales traumáticas, estrés, abortos o momentos especiales. En este caso vamos a poner ejemplo a un asesino serial, el cual sumó más de 52 víctimas al final de su trayectoria. Estamos hablando de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue una persona de la Unión Soviética, considerado como el psicópata más sanguinario de la Europa del Este. Confesó haber matado a 52 personas, la mayoría de ellos eran niños y adolescentes. Este criminal tuvo una larga carrera, desde 1978 hasta 1990, cuando finalmente fue capturado. Fue apodado como el carnicero de Rostov, el destripador de Rostov o destripador rojo. Esta persona, a medida que fue creciendo, se dio cuenta de que era mucho más tímido que las demás personas, sobre todo con las mujeres, porque desde muy joven sintió ese sueño frustrado, o más bien esa frustración en el ámbito sexual, porque en la adolescencia tuvo una relación amorosa con una chica del pueblo.
pero esta vio truncada debido a sus problemas de impotencia sexual. En 1971 ingresó del mundo de la docencia. Ahí fue donde a partir de esa época en la que comenzó a obsesionarse con los niños, por los menores. Asimismo, cuando empezó a cazar sus víctimas, sus años como maestro y como padre lo habían sabido, lo habían enseñado cómo hablar con niños, así que pues fácilmente lograba capturar a sus víctimas. Ok, para su perfil psicológico, según los expertos que lo perfilaron a Chikatilo, era un hombre ordinario, solitario y apacible. Sin embargo, era realmente un psicópata sexual con impulsos sádicos que además presentaba canibalismo hacia sus víctimas. Padecía de disfunción sexual. Esto quedó claro por el hecho que mutilaba a sus víctimas, ¿sale? Entonces, aunque se dejaba llevar por su compulsión de matar, no era un retrasado mental, ni mucho menos padecía de esquizofrenia. Una evidencia de esto era su capacidad de planear sus ataques. Era muy inteligente al momento de planearlos. Para finalizar, mostraré una imagen de este personaje, de Andrei Chikatilo, para ver su rostro como es en realidad y ver el daño que tiene o que tuvo antes y durante su encierro. Andrei Chikatilo es el personaje.